Título de la lección: El carácter de Job. Nuestro texto inicial se encuentra en Santiago 2:22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? En realidad, ¿quién era Job? ¿Quién era este hombre en quien Dios confiaba tanto que desafió al diablo en relación con su fidelidad e integridad? Para Job no era justo lo que le ocurría, sencillamente no entendía y desahogaba su frustración y enojo por todo ello, y sin embargo se mantuvo fiel hasta el fin. Al conocer la historia de toda su vida, podemos obtener información de la clase de hombre que era, su carácter, y tenemos una mejor comprensión de por qué Job se mantuvo fiel al Señor aún en medio de todo el terrible sufrimiento que Satanás hizo para tratar de apartarlo de Dios. De aquí podemos aprender a ser mejores seguidores de Dios, más fieles mientras vivamos nuestra propia vida hoy. Leyendo otra vez el capítulo 1, descubriremos que fueron su carácter de bondad y fidelidad lo que lo hicieron blanco especial de Satanás. En realidad, ¿cuán bueno y fiel era Job? Primero, el texto nos dice que era perfecto. En el contexto humano, esta palabra no tiene el significado de sin pecado, como fue Jesús. En cambio, tiene la idea de ser completo, íntegro, sincero, pero en un sentido relativo. La persona que es perfecta a la vista de Dios es la persona que ha alcanzado el grado de desarrollo que el cielo espera de él en cualquier momento. La palabra hebrea para perfecto, tam, se traduce como completo, crecido o maduro. Segundo, el texto dice que era recto. La palabra significa derecho, equilibrado, justo. Job vivía como lo que podríamos llamar un buen ciudadano, transparente en todos sus motivos. Tercero, el texto dice que era temeroso de Dios, es decir, respetaba y obedecía las indicaciones de Dios y le adoraba y servía fielmente. Finalmente, Job era apartado del mal o evitaba el mal. Dios mismo caracterizó a Job de ese modo cuando le dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y apartado del mal? En definitiva, Job era un hombre de Dios cuya fe se revelaba por la clase de vida que vivía, y de este modo realmente daba testimonio a los ángeles y a los hombres acerca de lo que una persona puede llegar hoy a ser en Cristo Jesús. Job no sabía que se escribiría un libro de su vida. También de la nuestra se está escribiendo de acuerdo a lo que dice la Biblia, y podría empezar así: en la ciudad de vive un hombre o una mujer que es y además es de Dios y del mal. Nosotros cada uno podemos completar de acuerdo a nuestra propia experiencia. Vemos en el capítulo 29 que mientras Job luchaba por entender la calamidad que le sobrevino, pensaba en su vida pasada y cuán buena le había sido y el modo en que la había vivido. Hablando sobre sus días anteriores de manera poética, Job dijo en el verso 6, en ese tiempo lavaba mis pasos con leche. O en otra versión dice, ante mí corrían ríos de crema, y añora el tiempo en que Dios le cuidaba. Aunque él no sabía que Dios seguía preservando su vida para no ser muerto instantáneamente en ese momento por el mismo enemigo en persona. Es claro que Job tenía una buena vida y él lo sabía. Además, ¿cómo veían los demás a Job y de qué manera trataba él a los menos favorecidos y desprotegidos? Aquí podemos ver cómo se respetaba a Job. El verso 7 da la idea de ser parte de algún tipo de gobierno local. Era parte de los miembros más respetados y mayores de la sociedad, y entre ellos Job era altamente estimado. Pero aún más importante era que aún los miembros más bajos del nivel social lo amaban y respetaban. Los pobres, los ciegos, las viudas, los huérfanos, los inválidos. Job ayudaba y consolaba a los que no habían sido bendecidos como él lo había sido.
Dios ha descrito en la Biblia a un hombre próspero cuya vida fue un éxito en el sentido más verdadero, hombre al cual el cielo y la tierra se complacían en honrar. Veremos que versículos como estos y otros nos muestran por qué Job había sido una persona de mucho éxito en todos los aspectos a la vista de los hombres y de Dios. Es fácil ser bondadoso y respetuoso con los ricos, los poderosos y los famosos, pero ¿de qué manera trato yo a los que no tienen nada para ofrecerme? A primera vista, en los textos que siguen podrían parecer que Job se está jactando orgullosamente, como si estuviera exhibiendo su santidad y su buena conducta. Por supuesto, esta actitud es condenada por la Biblia, pero eso no es lo que ocurre con Job. En el contexto de lo que sus amigos le están diciendo, que su vida pasada fue muy malvada y que esa es la causa de su sufrimiento, Job sabe que esto no es verdad, no es cierto, que él no había hecho nada para merecer lo que le había sobrevenido. Por eso él se toma tiempo para contar cómo había vivido y la clase de persona que era. En el capítulo 31, Job no estaba tratando solamente de sus conductas exteriores. El texto, si mi corazón se fue tras mis ojos, muestra que Job entendía el significado más profundo de la santidad, del bien y del mal y de la ley de Dios. Job sabía que Dios se interesa en el corazón, en los pensamientos, así como en las acciones. Job sabía que estaba muy mal codiciar a una mujer y no solo cometiendo adulterio corporal con ella. Qué poderosa evidencia es que el conocimiento del verdadero Dios había existido aún antes de que Dios llamara a la nación de Israel para ser su pueblo y testificar de él. Además, en este capítulo 31, Job muestra una comprensión grande para su tiempo, en realidad para cualquier tiempo, acerca de la igualdad de todos los seres humanos. En el mundo antiguo no se entendían o seguían los conceptos de los derechos y las leyes universales de los hombres. Es sorprendente la actualidad de la Biblia, ya que ayer como hoy narra que había grupos de gente, líderes y pueblos que pensaban que eran superiores y mejores que los otros, y a veces no les importaba negar la dignidad y los derechos básicos a los menos afortunados, como está sucediendo ahora mismo. Pero aquí Job muestra que comprendía los derechos humanos y que esos derechos se originaban en el Dios creador. De alguna manera Job estaba adelantado no solo a su tiempo, sino también al nuestro. ¿Cómo sufre un país donde sus líderes hacen de lado al Dios que les dio la vida y se quitan la oportunidad de servir a Dios y a la gente por la cual fueron puestos allí? Algo de lo cual Dios un día les va a pedir cuentas por todo lo que hicieron. Siguiendo en este mismo capítulo, no es extraño que Dios haya dicho lo que dijo acerca de la vida y el carácter de Job. Este es un hombre que claramente vivía su fe, un hombre cuyas obras revelaban la realidad de su relación con Dios. Por supuesto, esto hacía que su queja fuera aún más amarga. ¿Por qué me sucede esto a mí? Y por supuesto, hacía que los argumentos de sus amigos fueran cada vez más vanos y más huecos. Pero hay un mensaje más profundo e importante que podemos descubrir de la realidad de la vida fiel y obediente de Job. Nota cuán estrechamente la vida que vivió en el pasado estaba vinculada con la manera en que reaccionó ante las tragedias que le ocurrieron más tarde. No fue por el azar o la suerte o por el solo poder de su voluntad que Job rehusó cumplir la sugerencia de su esposa: maldice a Dios y muérete. No, sino que fue por causa de todos aquellos años de fidelidad y obediencia que le dieron la fe y el carácter que lo capacitó para confiar en Dios a pesar de lo que le sucediera. La clave principal de la victoria de Job se encuentra en todas las victorias menores que tuvo antes. Su fiel adhesión a lo correcto, sin entrar en negociaciones o en componendas, hizo de Job lo que fue. Lo que vemos en Job es un ejemplo de lo que el libro de Santiago dice acerca de las obras de una vida de fe. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
En este texto se revela un principio muy importante de la vida cristiana. En la historia de Job vemos actuar este principio de una manera poderosa. Job estaba hecho de la misma carne y hueso que nosotros, pero por la gracia de Dios y por el esfuerzo y el empeño que él puso diligente, vivió una vida de fiel obediencia a Dios. ¿Qué lecciones necesitamos hacer para poner ya en orden nuestra vida tan fielmente como lo hizo Job? Leemos en el capítulo 22, ¿tiene contentamiento el Todopoderoso en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Lo cuestionaban sus amigos de Job. Parece una pregunta muy irónica, dado lo que sabemos acerca de lo que sucedía en el cielo detrás de la escena. La respuesta es sí. Era un placer para Dios que Job fuera justo y era una ganancia para él que Job viviera en forma perfecta. Y esto es cierto no solo con Job, es del mismo valor para todos los que dicen ser seguidores de Dios, para todos los que dicen ser cristianos. Jesús explicó en Mateo 5:16 que por nuestras buenas obras podemos dar gloria a Dios. Esto es lo que hizo Job y es lo que podemos hacer nosotros también. El problema inmediato en el libro de Job era, ¿sería Job fiel? Satanás dijo que no, Dios dijo que sí. La fidelidad de Job entonces era una decidida ventaja para Dios, por lo menos en esta batalla específica contra Satanás. Pero esta historia es apenas un microcosmos del problema mayor que es el mal, el sufrimiento, el pecado. El mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 nos dice, dad gloria a Dios. Lo que estamos viendo en el libro de Job es que Dios está actuando siempre en la vida de sus seguidores para transformarlas para su gloria, a su propia imagen. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad, ante los hombres y ante los seres celestes, los ángeles. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. La vida de Job fue un ejemplo de cómo los seres humanos pueden revelar estos principios aun cuando Job haya vivido hace miles de años. El pueblo de Dios en cada época tiene también el mismo privilegio de vivir su vida de la misma manera. ¿Traen tu vida y la mía gloria a Dios? ¿Qué cambios necesitamos hacer hoy? Con la Reforma Protestante se recuperó la gran verdad de que la salvación es por la fe, sugerida en Génesis 3:15 en el Edén. Luego la vemos en la vida de Abraham, antes de ser sucesivamente revelada en las Escrituras hasta llegar al apóstol Pablo. Pero es necesaria una aclaración. La verdad de la salvación solo por fe siempre incluyó la obra del Espíritu Santo en el creyente, no como medio de salvación, sino como medio de expresión de ella. En la vida y el carácter de Job encontramos un ejemplo de cómo es esta obra. Los teólogos a veces llaman a esta obra santificación, que básicamente significa santidad. Es tan importante en la palabra de Dios que en Hebreos 2:14 nos dice, seguid la santidad sin la cual nadie verá a Dios. El significado básico de la santificación es poner aparte algo para un uso sagrado. Esta idea se ve cuando Dios le dijo a su pueblo en Levíticos 19:2, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Esto es precisamente lo que Dios produce en nosotros. Es un proceso progresivo de cambio moral, hecho posible por el poder del Espíritu Santo en cooperación con la voluntad humana. Aunque esta obra es algo que Dios realiza en nosotros, no nos fuerza a la santificación ni a la justificación. Nos damos nosotros mismos a Dios y Dios justifica por la fe, también nos santificará, moldeándonos como lo hizo con Job a la imagen de Dios, tanto como sea posible de este lado de la eternidad. Pablo escribe, hijitos míos, por ustedes sufro hasta que Cristo sea formado en su vida. Y Elena de White escribe, Cristo es nuestro modelo, el ejemplo perfecto y santo que se nos ha dado para imitarlo. Nunca podremos igualar al modelo, pero podemos imitarlo y asemejarnos a él conforme sea nuestra habilidad y nuestro deseo de superación con su bendita ayuda.
Al saber todo esto, estoy ahora consciente que tengo que hacer ya las decisiones y tomar acciones también para que Dios pueda obrar en mi vida totalmente. Solo Dios puede cambiar el corazón, pero debemos cooperar con Él y significa vivir en fe y obediencia. De la manera que has recibido en tu alma al Señor Jesucristo, actúa por favor acorde a ello. Por eso hoy es el nuevo día, nueva oportunidad para reiniciar una vida plena y completa en Dios, en Jesús. Y quiero pedirte que tú, así como yo, logremos con su ayuda divina la estatura espiritual que nos ofrece para traerle gloria y honra en nuestra vida, que renazca en nuestro corazón como fue hace 2000 años, cuando como un bebé nació en Belén para traernos salvación. Que sea este mismo Jesús eterno quien te bendiga. Son mis mejores deseos para ti y tu familia. Amén. Les invitamos a escuchar el siguiente canto. Niños del mundo, todos vamos a cantar el canto a Emmanuel. Dios es con nosotros y siempre dijo que a todos va a amar. Cuando Él llegó por esta tierra como un niño, su vida empezó y el brillo de su luz a los magos con su estrella Él los guió. Vengan niños, todos vamos a adorar. Es Jesús está en Belén, el Hijo del gran Dios. Vengan que ha nacido en un pobre portal, el Rey Celeste vino la tierra a alumbrar. Niños, vamos al Dios del cielo que nos vino a todos a buscar. Como un niño especial vino para llevarnos a su hogar. Al Hijo de Dios, el Cordero, lo puedes por ti mismo mirar. En pesebre Él nació, pero al cielo donde el Rey nos va a llevar.